Doctor Andrés, iniciamos entonces el bloque de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes. La primera pregunta, ¿los nombrados podrán participar en la evaluación de expedientes? Bien, bien, estimado Eduardo. Bueno, se permite la postulación como participante de un profesor que ya está nombrado, también de un profesor que eventualmente haya estado ya contratado, pero siempre siguiendo las reglas que el Decreto Supremo 015 establece, ¿no? En su numeral 13.2 referido a qué es lo que yo tengo que acreditar para poder acceder a un segundo contrato, toda vez que la Constitución Política del Perú establece y da esa excepcionalidad solamente para aquel que se desempeña como profesor, ¿no? Entonces, de poder acceder a un siguiente contrato. Entonces, lo que ha hecho la norma de contrato es recoger lo que ya está regulado en la Constitución, ¿no? Y obviamente darle cierto matiz como para poder de ahí no dejarlo tan abierto, ¿no? Entonces, indicamos que al momento de la adjudicación, quien desea adjudicarse un siguiente contrato tiene que acreditar los horarios de trabajo, ¿sí?, de cada una de las instituciones en donde o ya está nombrado o contratado y a donde desea contratarse a través del respectivo proceso en el cual está postulando, ¿no? Tiene que presentar ambos horarios de trabajo. ¿Qué pasará con los que no pudieron rendir el examen el año 2019 o quienes no pudieron registrar sus plazas en dicho examen y por ende no aparecen en el cuadro de méritos del 2019? Bien, para aquel maestro o maestra que nos presenta esta casuística, puede presentarse a la modalidad de contratación por evaluación de expediente, ¿no? Toda vez de que ya los cuadros de méritos ya han sido ya previamente establecidos en el concurso del año 2019. ¿Cuál será la normativa del contrato para el año 2022? Bien, para el proceso de contrato docente 2022 nos regimos por el Decreto Supremo 015-2020-Minedu y obviamente la modificatoria que está ya a puertas de ser publicada, la cual incorpora ciertas precisiones al Decreto Supremo 015. ¿Cuándo abrirán el link para elegir la UGEL de mi interés en el proceso de contrato? Bien, debemos de tener en cuenta que para la modalidad de contratación por resultados de la PUN, obviamente hacemos alusión a la PUN del año 2019, ya cada postulante eligió en su momento una UGEL. Ahora, cuando hablamos de la modalidad de contratación por evaluación de expediente, debemos previamente, digamos, decidir en qué UGEL yo deseo participar y estar pendiente, de acuerdo al cronograma regional, cuándo van a hacer la publicación de sus plazas para poder inscribirme. La renovación será solo para las plazas orgánicas y cómo quedamos los que estamos con 24 horas con bolsas de obra. Bien, la renovación de contrato docente de manera excepcional se ha indicado que para este año 2022 aplica solo para quien está contratado en la modalidad de educación técnico-productiva, es decir, para aquel maestro o maestra que está laborando en un CETPRO. Entonces, esto sigue las mismas reglas, ¿no?, que para la renovación en educación básica, es decir, que la plaza se encuentre habilitada para el siguiente año 2022, que haya tenido, en este caso, el maestro o maestra contratado en un CETPRO, una evaluación de desempeño laboral favorable, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que tiene que cumplirse, estimado Eduardo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Las plazas de profesor coordinador de PRONOI saldrán para contrato docente? Efectivamente, salen para contrato docente y si la UGEL a la cual el maestro o maestra que está consultando desea presentarse, tiene que observar que esté previamente publicado. La siguiente interrogante. ¿Qué profesional debe asumir el área de educación técnico-productiva cuya competencia gestiona emprendimientos económicos o sociales? Bien, a ver, debemos de tener en cuenta que en el área de educación para el trabajo, ¿sí?, existen diferentes especialidades. Entonces, para la contratación o por resultados de la PUN o para evaluación de expediente, en regla general se requiere que sea un profesor, ¿sí?, titulado, ya sea en pedagógico o licenciado en educación. Ahora bien, por la especialidad que de acuerdo a la consulta están planteando, indica que gestiona emprendimientos económicos
y sociales, pues debe de acreditar adicionalmente una formación técnica, de acuerdo también a los órdenes de prelación para esta determinada plaza a ser adjudicada. En caso de ser unidocente en la institución educativa, ¿quiénes serán los encargados de realizar el proceso de contratación docente? Bien, el proceso de contratación docente por resultados de la PUN o evaluación de expediente está a cargo del comité. Entiendo en este caso que de repente la pregunta va básicamente si la plaza de una institución educativa unidocente quedó desierta, es decir, no hubo postulantes ni en la PUN ni evaluación de expediente. Entonces esta va a tener que ser comunicada como regla general al director de la institución educativa. Pero como el unidocente no tiene director, porque su único cargo es el que está vacante, tendrá que ser comunicada a la autoridad política de la comunidad a efectos de que éste realice la propuesta. Doctor Andrés, ¿qué pasa si el postulante omite una de las declaraciones juradas o los anexos? ¿También puede ser regularizado hasta el momento de la adjudicación? Efectivamente, puede ser regularizado hasta el momento de la adjudicación. Para doble percepción de contrato, usted lo ha explicado en su exposición, pero hay una pregunta. ¿Se tienen que presentar los dos horarios de las instituciones educativas involucradas en las que se pretende adjudicar? Efectivamente, tiene que presentar los horarios, porque eso es lo que le va a servir al comité a efectos de poder verificar de que al menos sobre los documentos no existe incompatibilidad ni en el horario ni en la distancia entre las instituciones educativas. ¿Por qué se renueva a los técnicos productivos? Bien, es una excepción que se está implementando para el año 2022 para la modalidad de educación técnico-productivo. Para quienes están laborando en educación básica, la regla es que la renovación es posterior al año de vigencia de los cuadros de méritos de la PUN, ¿no? Entonces, como no se ha tenido un proceso de nombramiento en este año, no podríamos aplicar una renovación para el 2022. Hay una pregunta que tiene que ver con doble percepción. Un personal administrativo nombrado puede adjudicarse en una plaza para contrato el próximo año estando en el cuadro de mérito de la PUN. Bien, con el tema de el permitir que un profesional, digamos, un servidor de otro régimen laboral pueda acceder, en este caso, al régimen de la carrera pública magisterial, se permite, ¿no? Un personal administrativo de una institución educativa o un personal o un profesional de otro sector bien puede presentarse si acredita cumplir con los requisitos generales y específicos, se puede presentar. Pero para el momento de la adjudicación debe de acreditar, presentar los horarios de trabajo, que es lo que va a marcar la pauta para que pueda ser eventualmente adjudicado o si no, digamos, acredita que no existe incompatibilidad horaria o de distancia, obviamente no se le va a poder adjudicar. ¿Se puede ratificar contrato docente en CETPRO, doctor? El habilitante que está próximo a salir contempla esa disposición. ¿La renovación también alcanza para los de ahí? La renovación en educación básica obviamente alcanza también para los docentes de AIP, pero cumpliendo con las condiciones. Volvemos ahí a puntualizar. Para este 2022 la renovación solamente está aplicando para quienes son contratados en un centro. ¿Cómo se acredita el manejo de las TICs? Obviamente ahí el profesor tiene que acreditar con una certificación, un certificado, una capacitación, un taller o un diplomado que acredite el haber desarrollado o llevado materias referidas a tecnologías de la información y comunicación. Junto al expediente de la PUN, ¿también se debe adjudicar la constancia del CONADIS? A ver, quienes van a ser adjudicados por resultados de la PUN han tenido en su momento que haber acreditado, ¿no? Su condición de ser persona con discapacidad. Si en caso esa condición sobrevino después de haber rendido la prueba única nacional del año 2019, puede adjuntar a su expediente, obviamente, o el certificado médico o la resolución de CONADIS o copia del carnet
del CONADIS. Doctor Andrés, el dominio de la lengua originaria en EIB. En este año aplica para todas las áreas, ya que el año pasado solo era obligatorio para comunicación y ciencias sociales. Bien, cuando hablamos entiendo que la consulta va básicamente para la modalidad básica regular nivel secundario, ¿no? Ahí nosotros tenemos áreas curriculares. Entonces, ahí nosotros señalamos que, al igual que el año pasado, para este solamente aplica para el área de comunicación y ciencias sociales. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por estas respuestas que han dado un poco claridad a las interrogantes que han planteado nuestros participantes. Doctor Andrés, palabras finales para ir cerrando esta transmisión. Bien, estimado Eduardo, agradecer desde el Ministerio de Educación, los especialistas estamos llanos a poder atender y absolver todas las interrogantes que puedan surgir, obviamente, de cara al inicio del año lectivo 2022 y los pasos previos, ¿no? Que uno de ellos es el proceso de contratación docente. Bien, muchísimas gracias, doctor Andrés, muchísimas gracias, doctor Eloy. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a quienes se conectaron el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.